This episode is brought to you by Amazon Prime. There's nothing sweeter than baking cookies during the holidays. With Prime, I get all my ingredients delivered right to my door, fast and free, no last-minute store trips needed. And of course, I blast my favorite holiday playlist on Amazon Music. It's the ultimate soundtrack for creating unforgettable memories. From streaming to shopping, it's on Prime. Visit Amazon.com/Prime to get more out of whatever you're into. This episode is brought to you by FedEx. FedEx knows running a small business is hard enough without the hassle of shipping. That's why there's FedEx One Rate. With FedEx One Rate, you can ship your holiday packages cheaper than the post office for as low as $14.50 for small boxes. Visit FedEx.com/OneRate for details. Exclusions apply. Valid through January 19th, 2025. FedEx One Rate. 2-day retail shipping, one flat rate. Brand Stoker, con Rubén Galgo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigos y amigas de Brand Stoker. Bienvenidos, bienvenidas al decano de los podcasts de branding en castellano. Cuando echó a andar este podcast, yo tenía clara dos cosas, ¿vale? Que quería hacer dos entrevistas. Una de ellas era a Gabriela Salinas y la otra era hacer una entrevista a Luis Miguel Bernardos. Seguramente son dos de las personas que más saben de estrategia y valoración de marca en nuestro país. Y no solo por su experiencia profesional, sino también porque tienen una formación constante que les ha llevado a ser leídos y estudiados en universidades y escuelas de negocios de ambos lados del Atlántico. Bueno, pues hoy, 7 temporadas después, que se dice pronto, hoy tengo el orgullo, el honor de tener en Brand Stoker a Gabriela Salinas sentada delante del micrófono de este podcast. Gabriela Salinas, bienvenida a Brand Stoker. No, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor, un placer estar acá. No solamente somos amigos, sino que nos admiramos también profesionalmente. La admiración es mutua. Así que muchas gracias por hacerme un hueco. No, gracias a ti. Y además tengo un problema porque, a ver, ¿cómo te presento yo, Gabriela? A ver, ¿por dónde empiezo? Gabriela Salinas es directora general de Brand Finance Institute, que es la división de educación de Brand Finance, que es la consultora especializada en valoración y estrategia de marca, una de las más conocidas del sector, vaya. Eres profesora asociada de Dirección Estratégica de Marca en el IE, en la Universidad de Navarra y CADE. Eres miembro del Comité de Proyectos de ISO para la estandarización de valoración de marcas. Tienes una amplia experiencia profesional internacional. Has trabajado en Nueva York, en Buenos Aires, en Singapur, en Londres, en Madrid. Lo has hecho además para un montón de clientes: Bank of America, Repsol, YPF, Chevron, Mapfre, Iberia, Telefónica, Johnson & Johnson, Roca, en fin, un montón de empresas internacionales que han requerido soluciones estratégicas en materia de branding, como posicionamiento, compromiso de marca, arquitectura, valoración y medición de marcas. Has sido galardonada con varios premios que reconocen tu contribución al área de la gestión de la marca, es decir, tienes, entre otros, los premios de la excelencia de la Asociación Española de Marketing en el 2007, el premio al liderazgo de marca, que esto además fue en India. Uh-huh. Después también tienes el premio a la excelencia académica que da el Instituto de Empresa, que además llevas desde el 19, el 20 y el 21 te lo han dado. Pero es que además, en tus ratos libres, tienes tiempo para escribir libros, como por ejemplo la valoración de marcas, una revisión de enfoques, proveedores y metodologías, valoración de marcas, medir para crear valor, y The International, manual de valoración de marcas. Uh-huh. Por todo esto es habitual además verte pues dando conferencias sobre branding, sobre marketing, y con frecuencia también te vemos en medios de comunicación como pueden ser la CNN, 4, Intereconomía. Cada vez que tienen que hablar de branding, uh-huh, llaman a Gabriela Salinas. En fin, Gabriela, ¿cómo puedo darte las gracias? Gracias y mil gracias por venir a este humilde podcast, lo primero. Y luego me tienes que explicar cómo consigues que el día deje de tener 24 horas y tenga más, porque me parece alucinante. No, en pocas horas de sueño, en realidad. Bueno, a ver,
A ver, la idea un poco de esta charla es, el título que yo pondré en el podcast será Hablamos del branding de la invasión rusa con Gabriela Salinas. Y esto viene a que llevamos un montón de semanas, ya meses, en los que estamos hablando de situaciones que parecían retazos de otros tiempos, ¿no? Pues estoy hablando de todo el tema de la invasión de Rusia, Ucrania. Es habitual abrir los periódicos, empezar a leer y encontrarnos con adjetivos o calificaciones en plan de bombardeos, genocidios, refugiados, sátrapa, en fin, palabras que desgraciadamente saturan nuestro día a día. Y al poquito de empezar este conflicto yo creo que fue un cambio bastante radical de todo el devenir de esto, cuando Europa empieza a tomar una serie de decisiones contra Rusia, que afectan sobre todo a las marcas de Occidente que están trabajando, que están operando allí, ¿no? Y un poco, tú como si fueses un poco una corresponsal de guerra, desde tu cuenta de LinkedIn, ibas un poco narrando todas estas historias, estas desventuras que iban aconteciendo a las marcas que estaban operando allí, ¿no? Y me pareció muy interesante, y digo, joder, esto tiene que venir Gabriela a contárnoslo a Brand Stoker, que me parece súper interesante, súper curioso, y además, ¿quién mejor que tú, Jolín, para poner luz y taquígrafo sobre esta materia, ¿no? Entonces, un poco me interesaría saber, no un enfoque político y demás, que eso estamos hartos de verlo y de leerlo, pero sí saber un poco qué es lo que afecta a las marcas, sobre todo occidentales, en Rusia. Y bueno, me gustaría por tu parte, para empezar, un análisis breve de un escenario de lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Un poco, unos pequeños retazos de... Dale, perfecto. Mira, en realidad me pareció muy interesante cuando a pocas semanas de empezar la guerra, ¿no? Y la invasión rusa, toman medidas enseguida la EPO, que es la Oficina de Patentes Europea, la Oficina de Patentes y Marcas Americana, USPTO, y también la EUIPO, ¿no? La Oficina de Patentes y Marcas Europea, que interrumpen su trabajo con lo que es la Oficina de Marcas y Patentes rusa, que se dice coloquialmente Rospatent. Y al interrumpir el trabajo con esta oficina, Rusia enseguida toma medidas, ¿no? Para contrarrestar esto y publica un decreto que le llama el decreto 299 el 6 de marzo, muy poquitos días de comenzar el conflicto. Y este decreto a su vez era una modificación de un decreto que Rusia había publicado en octubre del 2021 y que regulaba cuánto había que pagar cuando había una infracción patentaria, ¿no? Que protegía una invención, un modelo de utilidad, un diseño industrial. O sea que Rusia ya estaba un poco pensando lo que iba a hacer. A lo mejor, pero más que nada Rusia es un país que tradicionalmente, ¿no? Y esto no lo digo yo, lo dice la Oficina de Comercio Americana, estadounidense, publica todos los años un informe que se llama Informe Especial 301, en el que España estuvo hasta el 2012, y que te dice todos los países que hay que mirar prioritariamente o vigilar prioritariamente, le llaman Priority Watch List, donde no se respetan, no se hacen cumplir los derechos de propiedad industrial e intelectual. Colombia estaba también hasta hace muy poquito, Emiratos Árabes Unidos salió creo que el año pasado, o sea, es un informe bastante completo y donde hay países que están como en la lista roja, ¿no? Y Rusia solía estar en la lista roja, que es vigilar con prioridad, ¿no? Porque hay mucha infracción de estos derechos y no se suelen proteger. Entonces, esto yo creo que era una respuesta un poco al estar en esa lista roja, una medida para responder, ¿no? a esta especie de reputación que habían desarrollado de no ser un país donde se respetan este tipo de derechos, y dicen, bueno, este es el mecanismo para compensar las infracciones a las patentes. Hay que pagar un 0.5% de todos los ingresos que se generen cuando utilizas esa patente sin permiso. Tampoco es tanto, y no sé por qué 0,5, que es un poco arbitrario. Yeah. Pero bueno, era un paso, ¿no? Ya había un mecanismo oficial para compensar a la persona que era propietaria de una patente o a la entidad que era propietaria de esa patente y recibir una compensación. Pero este decreto se modifica en marzo y dicen, bueno, a partir del 6 de marzo del 2022, cualquier persona o entidad rusa puede utilizar una invención, un modelo de utilidad o un diseño industrial sin pagar ningún tipo de precio por esa utilización, o sea, un royalty cero, un canon cero, pero además tampoco hay derecho, no se genera derecho para el propietario
de percibir una indemnización si el propietario es ciudadano, ¿sí? Reside o está registrada su empresa en un país hostil, ¿no? O la mayoría de sus beneficios se originan en ese país hostil. Y la lista de países hostiles, como tú sabes, son, no sé, estamos en media centena, ¿no? Sí, Creo que son sí. 48 o así. Pero Japón, Estados Unidos, todos los países de la Unión Europea, San Marino, o sea, países pequeños, grandes, Corea del Sur. Entonces, con esto, lo que ha hecho de facto el gobierno ruso es autorizar el robo, entre comillas, ¿no? Hablando coloquialmente, o el uso no autorizado de patentes en su territorio. Y el temor de muchos analistas, porque esto ha pasado con anterioridad, es que esta autorización se extienda no solamente a patentes, sino también a marcas, copyrights, ¿no? Que es un poco la situación como está en este momento. Sí. Y lo que siguió a esto muy poquitos días después, este me encantó, muy gracioso. Mis hijas cuando eran chiquitas miraban mucho este dibujito animado, no sé si tus hijas, están un poquito más grandes, ahora lo miran, pero fue la primer víctima de todo este conflicto, fue Peppa Pig. ¿Qué? ¿No? No sé si la conoces. La trabajamos en casa, la trabajamos. Con Peppa Pig. Bueno, que mis hijas lo miraban, me acuerdo, ¿no? Yo no podía aguantar 5 minutos delante de la tele cuando lo miraban, pero mis hijas lo solían mirar bastante. Es una cerdita rosa que tiene forma como de secador de pelo, ¿no? Es impresionante, ¿no? El dibujo. Pero es verdad que, es uno de los favoritos, esto te lo cuento antes de contarte te cuento la anécdota antes de la historia. Boris Johnson, ¿no? Tiene un hijo pequeño, o una hija, no sé, un bebé pequeño, y aparentemente mirará en casa también, como todos los padres hemos hecho, Peppa Pig. Entre fiesta y fiesta. Sí, exactamente. Sí, también. Y en noviembre estaba haciendo una conferencia para la Confederación de Industrias Británicas, y se olvida de lo que tenía que decir, se le traspapelan, no está como Biden, se le traspapelan los papeles, ¿no? Y decía, perdón, constantemente, no sabía qué decir, y empieza a improvisar, y empieza a decir, ayer estuve en el Peppa Pig World y me encantó porque ¿quién iba a decir que un cerdito rosa con forma de secador de pelo iba a ser tan exitoso y exportar a 180 países? Dice, pero además lo que me encanta y por lo que Peppa Pig es una de mis marcas favoritas y personajes favoritos es por el orden, la disciplina típico británico, ¿no? Entonces, una de las favoritas de Boris Johnson. Y después te voy a decir porque esta anécdota parece relevante, ¿no? Y entonces, en octubre, el dueño de Peppa Pig, de los derechos marcarios y del copyright, llama Entertainment One UK Limited, demanda a un empresario ruso que estaba haciendo uso tanto del copyright como de la marca de esta cerdita sin autorización, ¿no? Cosa que por otro lado es muy habitual en Rusia. Entonces esos juicios son, aunque sean rápidos, ¿no? O sea, llevan su tiempo. En marzo, casualmente, unas semanas después de que empezara el conflicto, el juez que llevaba el caso dice, mira, ¿sabes qué? Como el propietario de esta marca viene de un país hostil, y especialmente hostil, porque el Reino Unido finalmente fue uno de los más abiertos, ¿no? En la defensa de Ucrania, y activos en la defensa de Ucrania, no vamos a hacer valer los derechos marcarios ni de propiedad intelectual de este personaje. Así, esto me hizo acordar una cosa que no tiene nada que ver con esto, pero no sé si conoces, yo vengo de Argentina hace poco, ¿no? O sea, un país tiene muchos problemas, pero una de nuestras pasiones es el fútbol, ¿no? Hace no sé, como 30 años, un juez, cuando Racing de Avellaneda estaba quebrada, en un club del sur de Buenos Aires, le dijo a los proveedores y a los acreedores que no iba a vender la marca de Racing de Avellaneda porque era una marca tan amada por toda la gente, ¿no? Del sur de Buenos Aires, que era imposible ejecutar, ¿no? La marca. Esta decisión me hizo acordar, porque viene de un país que no es nuestro amigo, no vamos a hacer valer los derechos de su propietario. Pero muchos analistas vieron en eso también como una especie de revancha hacia Boris Johnson. Pero eso es mucho ver. Yo creo que fue simplemente una de tantas cosas que probablemente vamos a discutir ahora, ¿no? Que han sucedido desde entonces. Qué bueno. Me parece alucinante. Y sobre todo el ver lo que vemos normalmente en la prensa de toda esta guerra al final.
y todo este aparato legal bueno, por lo que estás contando, Rusia ya se ha ido preparando, se ha ido blindando un poco por todo lo que va a venir después, ¿no? Porque acto seguido, un montón de marcas que están, todo lo hemos visto en la tele, ¿no? E incluso alguna empresa española, también Zara también estaba que se quería ir, en fin. Bueno, pues ha sido el anticipo de todo lo que hay, una cascada al final de marcas que han ido desapareciendo de allí de Rusia. A mí me llama también un poco la atención cómo puede ser que, desde el punto de vista de la marca, las consecuencias que puedan tener estas marcas por haber abandonado Rusia, es decir, por los intereses que han dejado allí. Eso, ¿qué pasa? O sea, porque, vale, por lo que dices, ya no forman parte de este acuerdo, digamos, mundial de patentes y demás, pero, jolín, al final esos son sus activos, o sea, que se han quedado allí y los van a explotar otros. ¿Qué pasa con esa situación a partir de ahora? Yo creo que la mayoría de las marcas y todos, ¿no? En una guerra tenemos que saber que lo más probable es que todos vayan a perder, ¿no? Eso para empezar. O sea, que por algún lado van a perder, ahora o cuando termine el conflicto, ¿no? O probablemente durante el conflicto. Digamos, hay como dos escenarios, ¿no? Hay marcas que se han ido completamente, hay marcas que no se pueden ir porque tienen franquicias. Y si ellos terminasen esas franquicias, estarían ellos mismos incurriendo en un incumplimiento contractual. Esto creo que le pasa a hoteles Accor, bueno, a varios franquiciados, creo que Marks and Spencer. O sea, hay en las leyes supuestos en los cuales tú puedes terminar la franquicia, pero siempre es por incumplimiento del franquiciado. Y en este caso no hay un incumplimiento. O sea, que curioso que la ley protege a uno y al otro le puede perjudicar. En realidad lo que está haciendo Rusia, digamos, es no observar ningún tipo de tratado internacional y ahora te digo por qué Rusia, lo que dice es, todas estas empresas se están yendo, tiene mucho que ver con esto que vos me decís, ¿no? Todas estas empresas se están yendo. Zara, Renault, no sé, un montón de marcas. O Renault creo que se había quedado. Bueno, pero había un montón de marcas que se habían ido, ¿no? Entonces dice, bueno, como estas marcas se van, nosotros necesitamos estos productos de todas maneras. Lo que vamos a hacer es, de facto, expropiar esas patentes o esas marcas para que un empresario local pueda seguir operando estos productos con las mismas marcas y en similares condiciones de calidad, y de esta manera mitigar, ¿no?, el impacto de las pérdidas que vamos a tener cuando se van todas estas empresas. Es que va a ser alucinante. Ese es como el racional, ¿no?, de Rusia. Muchas empresas lo que han hecho es se han ido completamente, los que han podido, pero generalmente son las que tienen menos actividad en Rusia. Ya. O sea, no las que el 9% de sus ingresos o el 20% de sus ingresos vienen de Rusia, sino que tienen una actividad realmente marginal, que además es muy difícil entrar en Rusia y hacerse un hueco. Entonces, esas se han ido. Las que no tienen franquicias también se han ido, y muchas se han ido temporalmente, ¿no? Es, por ejemplo, el caso de McDonald's, que dice, hay un cierre temporal, pero voy a seguir pagando el alquiler de las tiendas y voy a seguir pagando el salario de mis empleados a un coste de unos $50 millones por mes. O sea que muchas de estas empresas que se han ido han sido cierres temporales e implican un gran coste. Ahí ya tienes un primer impacto de esa decisión, que es un gran coste, porque al final es muchísimo dinero lo que están dejando en Rusia. Bueno, el otro, eso es da una cierta falsa sensación de seguridad, en el sentido de que si tú no te has ido, por más que hayas cesado las operaciones, pero sigues pagando ciertos costes, bueno, hay una cierta seguridad de que puedes estar en ese mercado para reclamar una infracción, etc. Las que se han ido totalmente están un poquito más desvalidas, aunque estamos hablando ahora de prácticamente una zona sin ley, ¿no? O sea, no uno especula, ¿no?, sobre lo que se puede hacer. Entonces, esas que se han ido totalmente, a lo mejor cuando se pide, por ejemplo, si Starbucks se va y alguien pide la marca de Starbucks, es mucho más fácil que la obtenga y que abra un montón de cafés con la marca de Starbucks. Y Starbucks podría intentar ejecutar, ¿no?, su marca, pero se ha ido, con lo cual es más probable que no le den la razón en un eventual juicio. Claro. Y si le dan la razón, va a cobrar en rublos. Sí, que para el caso... Es lo mismo que no cobrar. Claro,
Lo único que podría servir es en el caso hipotético de que volviese, aunque los rublos no valen nada y su indemnización probablemente sea, como decimos en Argentina, chaucho y palito, lo que le puede beneficiar es cuando vuelve, por lo menos sea asegurado que su marca sigue en sus manos y no en manos de un tercero, al cual le va a pasar como pasó aquí, creo que con Puma, ¿no? Sí, que había un sí, empresario sí, sí. local que la explotaba y al final lo que te queda es volver y recomprar un activo que originalmente era tuyo, pero bueno, es una decisión salomónica, ¿no? Porque si no vas Ya. a estar litigando 20 años, ¿no? Entonces, eso es lo que les puede pasar. Y el otro día estaba leyendo un blog muy bueno de unos abogados americanos que decían, bueno, ¿qué pueden hacer las marcas ahora para defenderse de todo esto? Y decían, bueno, pueden tratar de transferir la propiedad a agentes que no estén residiendo o no tengan sus operaciones principales en estados hostiles. Pueden tratar también de registrar sus marcas en los países que todavía están operando con Rusia, China, India, de manera de que si viene un producto, porque la gran preocupación es que Rusia se va a convertir en un hub de producción de productos falsificados. O sea que van a llegar a Europa y por un montón de canales, ¿no? De Amazon, Alibaba, un montón de productos falsificados, ¿no? Entonces, si tú proteges, aquí hay una cierta protección, ¿no? En Europa, una protección alta. Pero, por ejemplo, en India, en China, registrar ahí tus patentes, cuidar, vigilar mucho estos mercados para evitar, ¿no? que esos productos falsificados lleguen a estos mercados, ¿no? Eso era un poco lo que están recomendando, y también la otra cosa que están recomendando es tratar de documentar, aunque no puedas hacer nada, todo lo que está sucediendo, que pueda ser una actividad ilícita o que infrinja tus derechos de propiedad industrial e intelectual, para que una vez que se termine la guerra y estemos condenados a entendernos otra vez, tú puedas reclamar todo lo que no pudiste reclamar durante la guerra. Es que ¿no? me imagino a un señor ruso que dice, no, pues la patente de la librería Billy de Ikea es mía. Y me pongo a vender Billys, que las llamarán Billy Choff o como sea. Exacto. Y que se empieza a lucrar y que con esa persona Ikea antes o después tendrá que hablar. Exacto, pero además yo creo que también hay un daño un poco reputacional asociado porque a lo mejor el diseño de la patente Billy, yo creo que eso está ya expirado. Pero, por ejemplo, otras, como pueden ser medicamentos, bueno, claro. Claro. Aunque la mayoría de las farmacéuticas yo creo que siguen operando allí por una cuestión de humanidad, pero suponte que haya un medicamento que sea de última generación y dice, bueno, voy a seguir operando. El problema es que los rusos no van a tener el conocimiento. Vos tenés una patente, sos el dueño de la patente, pero tú tienes que saber cómo ejecutarlo. O sea, si vos no sabés y tenés que pedirle al propietario de la patente cierto asesoramiento, en Rusia no tienes esa posibilidad ahora, porque no te lo va a dar. Que es el gran problema de cuando expropias así, ¿no? Que si tú expropias la patente, pero la patente sin ese conocimiento práctico, ¿no? Sin esa experiencia, esa expertise, no sirve para nada, que es lo que creo que les va a pasar con muchas patentes, porque Rusia es muy buena en tecnología, todo lo que son patentes tecnológicas, ¿no? O sea, antivirus, pero cuando lo sacas del ámbito, ¿no? Que le dicen de la ciencia informática, computer science, no suelen ser tan buenos en otro tipo de patentes como pueden ser farmacéuticas, ¿no? O simplemente ese área. Y Ucrania también es muy bueno en esto, ¿no? Todo lo que es inteligencia artificial, todo el área informática. Entonces no tiene el mismo valor, ¿no? La patente para un empresario ruso que se la apropia sin el conocimiento, porque en Argentina decimos es como gastar pólvora en chimangos, ¿no? Es como un mono con revólver, al final no sabe cómo usarlo, ¿no? Entonces ese es un poco el problema que yo creo que van a tener, que en el papel suena muy bien, ¿no? Y se ve muy bien, pero en la práctica no va a ser lo mismo. Esto le pasó a Bayer, ¿no? En su momento también. Si querés te lo cuento, si querés espera un poquito. No sé si me estoy extendiendo un montón. Sabes que soy argentina y vuelvo a Argentina y no paro de hablar, ¿viste? Como que viene con el chip, ¿no? Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstoker.com.
Yo lo que estaba pensando en lo que comentabas antes de McDonald's, porque yo sí que he visto, bueno, todos hemos visto, ¿no?, imágenes de una marca nueva con los códigos gráficos de McDonald's, sí. Que en lugar de tener una M amarilla sobre un fondo rojo, tiene un carácter en cirílico, pero vamos, amarillo sobre fondo rojo. Y bueno, también hemos visto incluso marcas, ¿no? Hace poco era Chanel, me parece, ¿no? Una campaña de un montón de influencers rusas cargándose o destruyendo los bolsos de Chanel porque estaban en contra o habían parado la actividad en su país, ¿no? Claro, a mí lo que... La gran pregunta que tenía es si esto es legal. Ya hemos visto que no es muy legal, y más un poco porque Rusia lo ha decidido así de manera unilateral. Y claro, o sea, estamos hablando de productos, de servicios, de patentes, pero de las marcas, o sea, cuando te están fusilando literalmente tu identidad visual en un territorio, y bueno, un territorio que ya me imagino que esto luego llegará también a Bielorrusia y otro tipo de países. O sea, quiere decir que al final que una marca que realmente es tuya, pero que la están vendiendo de otra manera, iba a decir marca blanca, no, ni siquiera, ¿no? Una opción un poco más de extraperlo, vamos a decir así. No sé si más allá de la denuncia y demás, se puede hacer algo para que esas marcas no funcionen, para ponerles palos en las ruedas y que no sigan avanzando en ese sentido, porque estamos hablando de Europa, pero claro, Rusia también tiene sus países aliados, es decir, que esto... O sea, las opciones que tienen las marcas ahora en Rusia son limitadísimas, ¿no? O sea, de facto hay un analista que a mí me gusta mucho, un profesor de propiedad industrial intelectual, se llama Justin Hughes, de Loyola Business School. Él te dice, bueno, primero Rusia de hecho ya era un estado complicado para ejecutar tus derechos de propiedad industrial intelectual. Y digamos, ahora, por más que tú demandes, porque el caso que comentabas de Uncle Vanias es una infracción clarísima, ¿no? Porque aunque no se llama McDonald's y aunque no tiene los arcos en posición vertical, los tiene en posición horizontal, sí. Los mismos colores de McDonald's, ¿no? Eso, nosotros hablamos de infracción, ¿no?, como muy evidente, ¿no?, cuando lo copias, y después está la dilución, ¿no?, del valor de la marca, que es cuando te copio pero no te termino de copiar todo, ¿no? O sea, uso parte de tus códigos pero los cambio un poquito, ¿no? Que es muchos de los productos que vienen de países, ¿no?, que suelen hacer esto, tanto por la misma zona. De China, lo digo yo, no te preocupes. Claro, pero eso también es demandable, ¿no? El tema es que, bueno, me imagino, ¿no?, esto no lo sé porque esto no se publica, que McDonald's, bueno, y además si se publicara, cuando yo estoy investigando todo esto me metí en la oficina de Rospatent, y claro, imagínate, para ver 3 marcas estuve 1 hora porque tenía que traducir absolutamente todo lo que había, yo de ruso sé lo mismo que de boxeo. Entonces, claro, por más que tú te opongas, las chances, ¿no?, de que realmente no se concede esa marca son bajas, ¿no? Tienes todas las de perder. McDonald's tiene un poquito más a favor en el sentido de que está pagando todavía los salarios, claro, y está pagando el alquiler de las tiendas, con lo cual no ha incumplido totalmente, ¿no?, con lo que imagino serán sus franquiciados. Y también McDonald's tiene mucho para perder, el 9% de sus ingresos viene de Rusia y Ucrania, pero no dicen cuánto viene de cada parte, pero me imagino que muchísimo más vendrá de Rusia. O sea, estamos hablando de un porcentaje muy significativo, ¿no?, de los ingresos de McDonald's. Pero la verdad que las chances de defenderlo, aunque es ilegal, son bajas. Lo que muchos analistas también están diciendo, hay una organización que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es la Organización Mundial del Comercio, que se establece en el 95, pero en base a un acuerdo que era el Acuerdo General de Tarifas, ¿no?, el GATT, que un poco regulaba estas relaciones a nivel internacional, al principio del comercio, y lo que hace la Organización Mundial del Comercio también es vigilar los derechos de propiedad industrial e intelectual, que se deben proteger. Y es verdad que hay un anexo, ¿no?, del acuerdo que dice, bueno, en situaciones de guerra hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, se lo aplicaron a Argentina con las Malvinas, cuando Australia y Canadá boicoteó todos los productos de Argentina, sí. ¿no?, porque apoyaban a Inglaterra, y suspendió todo tipo de importaciones, y bueno, eso va en contra, ¿no?, del Acuerdo General de Tarifas y Comercio.
Pero ellos invocaron estas excepciones, ¿no? Después pasó con la guerra en Yugoslavia, pasó un montón de veces. Pero, claro, en este caso nunca se aplicó a derecho de propiedad industrial e intelectual. Siempre se aplicaba a boicots, ¿no? Bloqueos de ciertos países, sanciones que van en contra del espíritu del acuerdo, pero nunca para esto. Entonces las marcas al final podrían intentar, o los países, invocar estas excepciones, y Rusia se podría tratar de defender con estas excepciones y países europeos tratar de defender a sus marcas con estas excepciones. El problema es que nunca se aplicó este acuerdo a este tipo de activos o acciones, ¿no? Entonces tenemos que ver qué pasa al final de la guerra, qué es lo que va a pasar. Yo creo, en todo caso, que mucho de los efectos, ¿no? Y el alcance del daño a las marcas se va a ver recién cuando se resuelve el conflicto, ¿no? Porque muchas veces cuando se terminan los conflictos hay acuerdos que se llaman de reparación, ¿no? Como el Acuerdo de Versalles. Entonces, ahí algunas marcas pueden pedir reparaciones o indemnizaciones, y depende de la capacidad negociadora de la Unión Europea, de Estados Unidos, ¿no? De lo que digan las partes, después Ucrania, Rusia, pero bueno, es incierto. O sea, lo que se puede hacer ahora o sea, lo que te dicen es eso, trata de vigilar, sobre todo en Rusia, tienes muy poco campo de acción, pero trata de vigilar los canales, sobre todo si sos una marca de productos, que no encuentres productos falsificados con origen en Rusia en esos canales. Y más allá de eso, dan muy pocas esperanzas, ¿no? Los expertos, de que cualquier acción de ejecución, que se llama, ¿no? De hacer cumplir tus derechos, pueda ser exitosa. Y si es exitosa, te dicen, bueno, es que no te vas a llevar mucho dinero tampoco. Pero yo creo que si fuese exitosa ya es un paso, porque al retomar relaciones con Rusia, cuando se acabe el conflicto, si Dios quiere pronto, entonces ya tienes la acción que te da la razón. Claro. Pero yo creo que la actitud de los jueces es de ir en contra, ¿no? De dar la razón a marcas de países hostiles. Yo, escuchándote, lo que me estoy dando cuenta es que no va a ser una cosa de un día para otro. Venga, hoy leía que Estados Unidos, a lo mejor, que se planteaba, si acababa la guerra, reestructurar todos los vínculos y las relaciones que tenían. No va a ser fácil. O sea, con todo este mogollón que viene de batallas legales, esto va a ser de años después de la guerra. Y para Rusia yo creo que es un paso atrás. O sea, a Rusia le costó llegar donde está, ¿no? Era un país que, bueno, con ciertos aspectos tenía mucha influencia en el ámbito internacional, ¿no? De hecho es uno de los principales proveedores de energía de la Unión Europea. Yo creo que se le depositó mucha confianza, y yo creo que con todas estas acciones, la gran consecuencia que va a tener Rusia para sí es un país muy difícil para hacer negocios, y eso es fundamental, ¿viste? Nosotros en Brand Finance medimos la reputación de los países, pero la denominamos poder blando, que es un concepto que acuñó Joseph Nye, y el poder de influencia de los países. Hay 3 poderes, ¿no? Que tienen los países: económico, militar, y que engaña el militar, me estoy dando cuenta, económico, militar, y el poder reputacional o de atractivo, ¿no? Que tiene un país. Porque por ahí voy a decir, mira, Singapur es pequeñísimo, una isla, o sea, Argentina es 80.000 veces más grande, pero la influencia de Singapur es enorme, considerando su tamaño, o de New Zealand, ¿no? O sea, hay muchos países que son pequeños, pero su influencia es mucho mayor que la que uno esperaría por sus riquezas, por su tamaño, ¿no? Entonces eso le llamamos poder blando. Claro, el poder blando de Rusia, que era bastante grande, ¿no? Y parte de los pilares de ese poder tiene que ver, ¿no? Con tu sistema educativo, con tu cultura, tiene que ver con tus relaciones diplomáticas, pero también con tu capacidad para atraer inversión extranjera. Eso te da muchísimo poder, ¿no? ¿Qué está pasando ahora en todos los países árabes, ¿no? Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos. O sea, toda esta capacidad de atraer inversión extranjera te da, ¿no? Esa capacidad de ejercer influencia, exactamente. Y en este pilar, que es fundamental, yo creo, bueno, Rusia va a tener mucho trabajo de reconstrucción, porque básicamente con todas estas medidas y la inseguridad jurídica que está generando, lo que va a hacer es mermar mucho esa percepción de es un país donde es relativamente fácil hacer negocios, que es lo que le pasa a un montón de otros países en Latinoamérica, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí es donde va a tener un gran trabajo, ¿no? De hecho, la reputación de Rusia, o sea, la mayoría de los países donde tú preguntas a la gente de a pie quién tiene la culpa del conflicto, todos te dicen Rusia. Qué interesante eso que hablas de... Bueno, ya estamos hablando un poco de reputación, que era por donde quería llevar también un poco la conversación, porque también me llama la atención esas empresas europeas
que siguen trabajando allí, que siguen operando, que estamos viendo que el negocio va por un lado, la reputación no siempre tiene que ir en paralelo. Ujú. Y estamos viendo que hay un montón de empresas que siguen operando allí, que les da igual. Incluso el caso, por ejemplo, de Leroy Merlin, que les han bombardeado en Ucrania varios centros y siguen operando como si nada en Rusia. ¿Qué pasa? O sea, la gente, los consumidores, nosotros, los usuarios, podemos tomar decisiones para que les afecte algo, no le va a afectar absolutamente nada, durará 2 días y ya está. O sea, no sé cómo pueden gestionar esto una marca como Leroy Merlin. O sea, muchas veces las marcas no se van, viste, como hablábamos más temprano, porque hay un tema contractual, ¿no? No sé cuál es la explicación del Leroy Merlin, por lo poco que leí, creo que ellos hablan, ¿no?, del compromiso con sus empleados allí, que tampoco... Bueno, pero mira lo de McDonald's, ¿no?, que siguen pagándole y... Exactamente. Bueno, Leroy Merlin tiene una historia, ¿no?, también con sus proveedores, y lo puedes leer en la prensa, ¿no? A mí me encantaría decirte que las empresas que toman decisiones que no están alineadas, ¿no?, con lo que todos consideramos valores europeos, ¿no?, de la solidaridad, de no sé, la colaboración, ¿no?, la aceptación, la tolerancia, van a ser castigadas en términos reputacionales y a la larga económicos. Pero claro, cuando te pones a ver ejemplos, no podemos empezar inductivamente pensando en un ejemplo, ¿no? Entonces, una empresa europea, ¿no?, además que viene de un país, o sea, si tenés que confiar en algún europeo, yo por lo menos confío en un alemán. Por ejemplo, yo me imagino que un alemán me va a venir con la verdad por delante, ¿no? Volkswagen. El mayor escándalo probablemente en la industria automotriz reciente, ¿no? Es verdad. Y además un engaño, ¿no? No podemos culpar a 3 ingenieros, ¿no?, que se propusieron engañar a millones de clientes, exactamente. Sí. Y sin embargo, esto duró lo que duró en la prensa. Por supuesto que económicamente tuvieron un montón de sanciones, un montón de juicios, empleados que terminaron en prisión, ¿no? Se extraditaron a Estados Unidos, etcétera. Entonces, bueno, eso por supuesto te afecta, ¿no?, tu reputación y económicamente con la administración y los reguladores. Eso descartado. Pero los clientes siguen comprando Volkswagen como si nada, ¿no? O sea, yo tengo como una visión, ¿no?, a veces de lo que llaman asociaciones de marca, porque al final la reputación tiene que ver con eso, ¿no? Hay 2 escuelas, ¿no?, de pensamiento que me gusta mucho en esto. Una que la habrás escuchado, ¿no?, de nuestro amigo Luismi, que es la de Keller, ¿no?, que te dice, bueno, la gente para construir reputación y para construir brand equity, la gente tiene que conocer. Pero eso es solamente la puerta de entrada para desarrollar asociaciones y actitudes que son mucho más útiles a la hora de construir una marca fuerte, que tiene que ver con el juicio que hace la gente sobre tu marca, con la afinidad que tiene la gente hacia tu marca, con la idea de que tu marca funciona desde el punto de vista transaccional, ¿no?, es un buen producto de calidad, etcétera, y eso a su vez lleva a la lealtad, como esa pirámide, ¿no?, de Keller. Sí. Pero hay otra teoría que a mí me gusta mucho, muy pragmática, como hay que ser en la vida, que es la teoría del Ehrenberg Bass Institute, que es un instituto perdido de la mano de Dios, que quién iba a decir, en Australia, en Adelaida, que depende de la Universidad de Australia del Sur, South Australia, y lo que dicen estos tipos dicen, bueno, el marketing está muy lleno de teorías que no están basadas en datos. Entonces a vos viene y te dice Kotler, ¿no?, que tú tienes que posicionarte y dirigirte a un target y segmentar, y tú te lo has creído, pero eso no está basado en datos, es una idea de Kotler, te dicen ellos, que bueno, que al final tuvo éxito porque nadie había dicho nada antes, ¿no?, y funcionó, y todos han hecho lo mismo, ¿no? Pero ellos lo que dicen, no hay que segmentar, ni hay que hacer targeting, ¿no?, ni hay que enfocarse. Ellos dicen, vos te tenés que dirigir a todo el mercado. Porque la forma en que las marcas crecen es con mucho reconocimiento de marca, pero ellos le dicen saliencia, ¿no? Y es interesante cómo lo definen, que no es, por ejemplo, si yo te pregunto ahora, ¿no?, es una pregunta que te hago en serio, no sé qué, nombrame una aerolínea española. Iberia. Lo primero. Ahora sí te digo, Rubén, estoy muy cansada, quiero descontracturar, vámonos a Ibiza este fin de semana. ¿Con quién nos vamos? Con Iberia no.
con Vueling o con alguna low cost. Exacto, la mayoría de la gente que va a Ibiza, nosotros no estamos en ese mercado, me parece, pero la mayoría de la gente que va a Ibiza el fin de semana, ¿no? Para los recitales estos, se van con Ryanair, Claro. ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre reconocimiento de marca y Qué saliencia, ¿no? O sea, la saliencia tiene que ver con asociar la marca a ciertos usos o circunstancias de compra, ¿no? Entonces, o sea, lo importante es construir saliencia y además hacer que tu marca sea fácil de comprar. Que esté en Amazon, que esté en el Corte Inglés, que esté en el Alcampo, o sea, que esté en todas las cadenas de distribución posibles. Que sea muy fácil de adquirir y muy fácil de evocar, de recordar. Y las asociaciones son importantes. A lo mejor tus ventas de la semana que viene tienen que ver con alguna conversación que hayamos tenido. Entonces tú dices, ay, Ryanair, me he olvidado. Voy a comprar un ticket, voy a comprarlo con Ryanair. O sea, el hecho de que la marca esté imbuida en las conversaciones ayuda a que se compre más, pero nos preocupamos mucho, dicen ellos, por las opiniones negativas, ¿no? Ya. Y a lo mejor de toda tu potencial base de clientes, solamente las marcas de consumo masivo, a lo mejor, no sé, un 4% de la gente piensa mal de la marca, ¿no? Y al año, de ese 4%, solamente a lo mejor un 1%, ¿no? Todavía recuerda a la marca con una luz negativa. El resto se olvidan completamente a los 12 meses de lo que pensaban que era negativo en esa marca. Y en los B2B es todavía menor. Entonces dicen, nos preocupamos mucho por eso cuando la gente se olvida. Y ellos dicen, y tiene una explicación interesante, que a mí me gusta mucho esta teoría, y porque es real. ¿Viste cuando la gente, ay, dale con el CSR, dale con la inclusión y la diversidad? ¿Viste? O sea, al final, yo te juro, cuando doy clase me estudio las marcas de mis alumnos, y claro, cuando voy, yo ya sé que todas las empresas que me voy a encontrar son inclusivas, diversas, progres en un montón de cosas, que además son sostenibles, pero hasta que descubro qué es lo que venden, estoy 1 hora en la página. Porque no dice de la visión, la misión, el propósito, pero no sabes lo que venden, ¿no? Entonces, claro, nos hemos pasado de rosca, me parece un poco, con muchas de estas cosas. Ellos lo que dicen es, la gente intelectualmente es vaguísima. No tiene tiempo para filosofar cuando está enfrente del lineal. Entonces tú le quieres meter a fuerza, ¿no? A capón, todas estas ideas. La gente no tiene tiempo porque somos intelectualmente vaguísimos. Y lo que queremos es que nos hagan fácil la decisión de compra, no complicada de si protege el bosque del Amazonas o no lo protege, porque no tenés tiempo. ¿Cuántas marcas compramos al mes? Imagínate si de cada una de esas tuviéramos que tener la ficha del FBI sobre cuál es sostenible y cuál no. Imposible, no es pragmático. Entonces, la gente puede comprar, los marqueteros, las historias que quieran. Pero si vos te pensás cómo decís vos y cómo decían tus amigos, todas esas cosas no funcionan así a nivel del consumidor. Otra cosa es a nivel de regulador y otra cosa es a nivel de un periodista y otras audiencias un poco más informadas, ¿no? Y que tienen tiempo para montarte una campaña activista. El señor de la calle, que no sabe cómo apagar la luz este mes, no tiene tiempo para montarte una campaña de boicot. Es más, no tiene tiempo de pensar mucho en las marcas. ¿Cuántas veces al día pensamos en las marcas? Incluso tú y yo, ¿no? Que viste cuando la gente dice, no, las marcas son relaciones. ¿Pero qué van a ser relaciones? Si vos tenés una relación con una marca, necesitas un psiquiatra, ¿me entendés? O sea, nadie tiene una relación con una marca. O sea, yo a veces doy el ejemplo de, mencioname una marca de papel higiénico, por ejemplo. Scottex. ¿Por qué? No, porque tenés una relación con Scottex, y Scottex te trata bien, y si no está Scottex, lo llamás y le mandás un WhatsApp de dónde estás, que te está esperando, ¿me entendés? Te comprás la marca que está al lado. El tema, ¿no?, es que te acordás de Scottex por los activos distintivos que tiene, que el perrito, no por otra cosa. Es la única marca de papel higiénico que tiene un activo distintivo que explota bien y consistentemente, ¿no? Entonces, lo que dice esta teoría, a mí me parece que tiene muchísima validez, es lo importante es presencia mental y presencia física. O sea, que tiene que estar disponible la marca mentalmente y físicamente. ¿Cómo se logra la presencia mental? Utilizando activos distintivos, tus códigos, tenés que codificar absolutamente todo, ¿no? Además vos te cansás, ¿viste? Como sos gestor de marca, logo verde, no sé qué, no querés usar. No, hay que seguir usándolo porque vos te cansás, pero la gente no tiene tiempo de pensar en tu marca como vos te pensás que están pensando en tu marca. A ver, ¿qué hizo? ¿Qué hizo con los uigures en China? No, es que no se puede, imagínate, no tendríamos vida, ¿me entendés? O sea, tenemos que entregar certificados de buenismo a todo el mundo y no
no funciona así. Entonces, esta teoría es mucho más pragmática y dice, las asociaciones no importan tanto, o sea, en el corto plazo pueden importar un poco, para un 10%, un 4% de los clientes, en el largo plazo no importa. Y lo importante es más enfocarse en el reconocimiento que en esas asociaciones. ¿Por qué te digo esto? Porque eso explica el por qué. Cuando no tienes una reputación definida, por ejemplo, las Big Four, estuve 12 años partiéndome la cabeza tratando de entender la diferencia entre Deloitte y el resto de las Big Four, que no lo había, más allá de lo visual. Uy, diferenciación, somos todas iguales diferentes, con lo cual ninguna era diferente. ¿Y por qué? Porque la gente compraba Deloitte al final, porque era la que más invertía, por ejemplo, en publicidad, la que tenía más presencia mental. La diferenciación esta que le queremos meter a la gente emocional, vinculada con la reputación, es prácticamente, si te van a pensar cómo operamos, ¿no? Inexistente. No quiero decir que la reputación no sea importante. Si estás constantemente en la prensa haciendo cosas malas, evidentemente te va a afectar. Pero es mucho menos importante de lo que lo queremos hacer aparecer muchas veces. Porque si no, no entenderíamos el por qué empresas que no están diferenciadas, ¿no? siguen creciendo, y tiene que ver mucho más con la presencia mental, ¿no? que con otra cosa, o por qué la gente vuelve a comprar Volkswagen, por qué la gente después de escándalos, ¿no? por ejemplo como el de Coca-Cola reaccionó muy bien, Tylenol también reaccionó muy bien ante la crisis que tuvieron, ¿no? de, por ejemplo, de sabotaje de sus productos, pero volvieron a comprar. Entonces, una crisis puntual, no sé qué va a pasar con Leroy Merlin, ni qué va a decir la prensa, pero va a depender más lo que pase con Leroy Merlin, con cómo la trate la prensa y las ganas que tenga la prensa de hacerle daño a Leroy Merlin, que con lo que un consumidor de a pie pueda decidir sobre el Leroy Merlin. Porque si vos sos normal, vas al Leroy Merlin, porque no te quedan más opciones. Si necesitas un baño, una mampara, pues vas a ir a comprar. Hay cosas que solo encuentras en el Leroy Merlin. O sea, porque lograron muy bien su presencia mental y su distribución física. Pues hay que vas ahí y lo encontrás, ¿no? Entonces, por eso muchos proveedores que no están muy contentos con el Leroy Merlin siguen operando con el Leroy Merlin, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que a veces interpretamos ciertas acciones muy puntuales, pero nos pasa con las personas, ¿viste? Una persona que vos admirás o querés, por ahí te desilusiona una vez, a lo mejor tampoco pasa nada, ¿no? Volvés a perdonarla, pasa un tiempo, a lo mejor 12 meses, si no es muy grave, ¿no? La perdonas. Pero es otro tipo de relación la que tenemos. Hablemos de la pantoja. Pero es otro tipo de relación la que tenemos con una persona, ¿no? O sea, las marcas no son relaciones. Yo creo que mucho de los errores que cometemos a la hora de interpretar la relevancia de ciertas decisiones, que además rozan lo político, ¿no? Viene de interpretar que la marca es una relación, ¿no? a la que tú amas, y mira, si tú amas una marca, pero en serio te lo digo, o sea, si una persona está más de 10 minutos al día pensando en Apple, a lo mejor necesita medicación. O sea, no es normal, no es una conducta normal, ¿no? Entonces hay que mirar a la masa, ¿no? Tampoco hay que mirar al experto, porque a lo mejor tú y yo estamos mirando lo que hace DAP, lo que hace Apple, pero la gente del montón que no se dedica a esto no se fija tanto. Y a lo mejor es una opinión controvertida, ¿sabes? Pero bueno, es... No, yo lo que estoy haciendo es me lo estoy llevando estoy pensando en la política, en lo que vivimos aquí, boicot a los productos catalanes, y luego al final... Pues, la gente sigue comprando. Claro, si Casa Tarradía sigue vendiendo pizzas y embutido, exactamente igual. Muchas veces no sabemos ni el origen que tiene ese producto, porque no tenemos ese tiempo, ¿me entendés? De hacer esos análisis y si pasa, ¿viste? Cuando la gente dice, no, le hicieron un boicot a tal marca. Perdón, le hicieron un boicot. Hay uno que empezó una campaña en Twitter para tirar esa marca debajo del bus, ¿me entendés? Pero la gente normal no se pone a hacer todos estos estudios. Generalmente cuando hay un boicot a una marca que parece que todo el mundo lo adopta, ¿no? Eso viene dirigido por un activista, por un medio de comunicación, por un sector, viste, una franja política, porque es muy raro que gente normal del montón se pongan, no nos ponemos de acuerdo en el patio de vecinos, imagínate, para ponerse de acuerdo todos los consumidores de un país o del mundo, ¿no? En contra de una. Tiene que ser algo muy bestia, yo creo, y todavía no... Oye, yo me estoy acordando además, ahora has mencionado antes a la marca Coca-Cola, que fue de los primeros episodios de este podcast, hablamos de la marca, del origen de la marca Coca-Cola, ¿no? Y recuerdo que comentaba que tras la Segunda Guerra Mundial, los comandantes supremos, no sé cuál es el cargo, de Rusia y las fuerzas aliadas, Zhukov y Eisenhower, llegaron a un acuerdo para fabricar Coca-Cola blanca en Rusia. Porque por lo visto este Zhukov le encantaba, era un enamorado de la Coca-Cola, pero
como es el símbolo del imperialismo yanqui, etc., pues no quería que le viesen bebiendo una Coca-Cola y quería que fuese pues del color del vodka, ¿no? Ujú. No sé si ahora se puede dar esa situación, es decir, que con todo este mogollón las empresas quieran seguir haciendo negocio y que maquillen sus productos o sus servicios de tal forma que, pues bueno, no sé si Coca-Cola, pero a otra marca que haga algo parecido para seguir haciendo negocio con los rusos y de cara a la opinión internacional, no, nosotros nos hemos retirado, pero estamos metiendo de extranjis nuestros productos. No sé si esa situación se puede dar a día de hoy y si se puede pillar. Quiero decir que si eso es fácilmente detectable. Bueno, o sea, en los acuerdos privados, viste, que tengan las empresas, yo creo que si están cotizadas, muchos de estos tienen que reportarlos, ¿sabes? Y tenés que saber de dónde vienen los ingresos, con lo cual eso, no creo que hagan eso, ¿viste? Lo que sí, muchas veces, cuando el conflicto amaina, ¿sí? Esto pasó en la Segunda Guerra Mundial, que me pareció, y en la Primera también. En la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, que esto yo no lo sabía, me enteré hace poco, lo que hizo fue expropiar, ¿no? Todas las marcas y empresas de enemigos, ¿no? Ya sea, y incluso a muchos ciudadanos, yo no sabía esto, pero lo habían internado en campos de internamiento, a muchos ciudadanos, por ejemplo, de Alemania, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, ¿no? Los ponían en un campo de internamiento, todos sus bienes se los quedaban custodiando. De hecho, habían generado una oficina que se llamaba The Alien Property Custodian, que lo que hacía Custodian era, como se dice, ¿viste? Cuando tenés bienes en trust, ¿no? Que tú los gestionas, ¿no? Y entre otros habían expropiado a Bayer, ¿no? Entonces, Bayer, bueno, ¿no? Sí, la farmacéutica. Pero eso en el 1914, 18, sí. ¿No? Entonces, Bayer, que todavía tenía, o sea, Bayer era el que, o sea, tenían aspirina, pero también tiene una marca muy conocida en ese momento, que a lo mejor tú lo conoces esto con tus historias de Bram Stoker. Heroína era una marca. Sí, ¿no? sí. Que te hace pensar sobre un montón sobre la industria farmacéutica. Pero bueno, o sea, no te mojes ahí. No, pero esas dos marcas, ¿no? Y además todas sus fábricas en Estados Unidos, las expropiaron y las compró una compañía local que se llamaba Sterling por 5.300.000 de la época, ¿no? Y, pero el problema que tenían es que no sabían cómo hacer aspirina, ¿entendés? O sea, entonces tuvieron que llegar a un acuerdo con Bayer al final de la guerra, eso fue después del Tratado de Versalles, que decía, bueno, Bayer le va a dar un cuarto de la producción de aspirina, ¿no? Que haga en Alemania a el Reino Unido, a los aliados, Reino Unido, Rusia, Estados Unidos. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, expropian a Sterling porque colaboraba con una empresa alemana que ayudó al régimen nazi. Bueno, al final, Bayer se termina comprando las marcas, ¿no? Y toda la operación en Estados Unidos por 1.000 millones, ¿no? Y saca del medio Sterling. Ahí recupera sus marcas que igual están vulgarizadas ahí, ¿no? Entonces recupera aspirina, pero le tiene que llamar Bayer aspirina, ¿no? Heroína ya no se produce más, algún opiáceo, no sé qué tiene. Pero bueno, es interesante, ¿no? Cómo muchas veces no sabes, hasta que no se resuelve el conflicto, cómo van a terminar estas marcas, ¿no? Pero bueno. Qué interesante, madre mía, qué interesante, y sobre todo lo que pienso es la sorpresa que nos podemos encontrar en materia de marcas de aquí a futuro, en los próximos meses, años, y si Dios quiere esto acaba rápido. Bueno, y además va a haber un montón, ayer te contaba, ¿no? Cuando entraba como tan... Ahora, por ejemplo, pirateando pelis, ¿no? Y cobrando en rublos. Sí. Eso cuéntalo, por favor, que es maravilloso. Hay un empresario ruso, ¿no? Que dijo, bueno, como no van a estrenar Batman, ¿no? Porque Warner Bros. Se retiró y se pudo retirar así abiertamente, ¿no? No distribuye más la película y no la distribuye. Sí. O sea, es como un poco más fácil para Warner Bros. Por el tipo de estructura que tiene y los activos que vende, que al final son derechos de propiedad intelectual, y no la voy a distribuir. No la distribuye y dice, bueno, vamos a hacer un show, ¿no? Que le vamos a llamar Art Performance, ¿no? Y además vamos a comentar cómo se han retirado estos estudios, ¿no? De Rusia. Uh-huh. Entonces íbamos a cobrar 500 rublos y te vamos a mostrar la peli pirateada, y después vamos a tener como un talk show, ¿no? Y vamos a hablar sobre cuál es la situación en la industria cinematográfica. Y todo esto lo quieren hacer porque en la ley de propiedad intelectual, el Copyright Act, hay una excepción para el uso o la infracción al copyright, que es si tú eres un profesor y quieres criticar una obra de arte, o eres un profesor
quieres, o alguien que está enseñando, ¿no? en el ámbito educativo, o haces un libro sobre críticas fotográficas, claro, tienes que usar la fotografía porque tienes que ilustrarlo, ¿no? Entonces, eso es una excepción a la infracción, ¿no? Que le dicen fair use, o sea, como el uso razonable. Entonces, con el comentario quieren disfrazar esta infracción, ¿sabes?, flagrante de la propiedad intelectual como fair use, ¿no? Vamos a comentar qué está pasando con la industria cinematográfica, con Batman. Entonces, van a pasar, yo creo, de aquí hasta que termine el conflicto, que si Dios quiere será pronto, esto más una expresión de deseo, ¿no?, que una convicción, muchas cosas. Yo, esto de que comentabas de Batman, yo me lo imagino como en las películas estas en la India, que sabes que hay un traductor abajo que te va contando en varios idiomas, te la va traduciendo a distintos dialectos de la India. Yo me lo imagino igual, un tío ahí abajo contando un rollo para putear, básicamente. Sí, tal cual. Qué interesante. Sí. Gaby, vamos, estoy aprendiendo un montón, me encanta. Me encanta. Vale. Estamos llegando ya al final del episodio. Normalmente siempre al entrevistado le suelo pedir que nos dé alguna recomendación de algo, algún libro, de algún blog, no sé, alguien que siga, no sé, alguna fuente de la que suela beber, sobre todo en materia de branding, claro. Y hombre, estando tú aquí hoy, aparte de poner tus 3 libros que los pondré en el pie, en el comentario del podcast para que la gente pueda acceder a ellos y los pueda comprar si quiere, sí que me gustaría pues alguna recomendación que nos puedas hacer. Mira, a mí hay unos libros que descubrí hace poco, ¿no? Hay una escuela esta que te comentaba, ¿no?, el Ehrenberg Bass Institute, y hay 2 directores del instituto, ¿no?, que son profesores en realidad, que me gustan mucho porque promueven este marketing basado en datos y basado en ciencia, no basado en... El activismo es importante. Entonces, me gusta mucho por eso, porque tú puedes estar de acuerdo o no, pero ellos te presentan una visión basada en datos y estudios de años y en distintos medios, ¿no? O sea, cambia la cosa en el ámbito digital o no cambia, sigue siendo las mismas. Y incluso tienen unas leyes, ¿no?, que te dicen cómo funciona el branding, y tienen como 7 leyes. Es un enfoque que además le puede gustar mucho a los diseñadores porque eleva el rol de la identidad visual mucho más que los otros enfoques. Bueno, la identidad visual está ahí, ¿viste? Es táctico, pero lo importante es el posicionamiento, lo importante es la segmentación, lo importante es la responsabilidad social corporativa, etc. Entonces, me gusta porque además me funciona para explicar situaciones que con la antigua teoría no podía. Entonces, ellos escribieron 2 libros que me gustan mucho, que se llaman How Brands Grow, no está en español, pero es cómo crecen las marcas, ¿no? Está uno lo escribió Byron Sharp, es el primero, el seminal, que presenta las 7 leyes de cómo funcionan las marcas, y el segundo mejora, digamos, el primero en el sentido que te analiza, por ejemplo, cómo funciona el mercado del lujo, ¿no?, donde a lo mejor las asociaciones importan más, ¿no?, donde a lo mejor la presencia física no es tan importante, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ganó Burberry? Haciendo fácil de comprar en redes sociales, en medios digitales, la primer marca de lujo en Facebook, que empezó. ¿No? Sí, ellos tenían mucha presencia digital también, ¿no? Y como era una marca que compraban solo los viejos, ¿no? Como que segmentaron y enfocaron en el mercado más joven, ¿no? Con un montón de estrellas, ¿no? Las chicas de Harry Potter, Emma Watson, el hijo Romeo Beckham, ¿no? Un montón de figuras británicas, ¿no?, que es la esencia de la marca, muy jóvenes, pero también empezaron a vender online, que todo el mundo te decía, Chloe dice, no, online, una marca de lujo no puede vender, ¿no? Bueno, en la pandemia te las ves y te las deseas, sí. Entonces, como que analizan también este mercado en el segundo libro, analizan un montón de medidas, ¿no?, que ahora en digital se dicen que son las medidas como clave de crecimiento de marca, como puede ser el word of mouth, que es How Brands Grow 1 y 2. Y después, a mí me parece importante, ¿sabes?, en algunos casos, por decir algún libro más, tú ya sabes que me encanta leer libros, como libros que te dicen, o sea, cosas sobre fake news, ¿no?, y cuál es el rol social, ¿no?, que ahora tenemos en muchos casos, ¿no?, con los medios digitales, ¿no? Y de Malcolm Gladwell, ¿no?, How to Talk to Strangers, me encanta, ¿no?, cómo hablar con los extraños, que es como por qué nos dejamos engañar a veces, que creo que es importante, ¿no?, también a veces leer cuestiones que hablan mucho también sobre la inteligencia artificial aplicada al ámbito jurídico, aplicada al ámbito de las marcas. Malcolm Gladwell, aunque no es un experto en marca, trae muchísimos ejemplos siempre a colación, ¿no?, de
marcas y casos de boicots, ¿no? Entonces me sirve para tener una visión más general sobre ciertos temas y traérmelos, ¿no, al mundo a mi terreno. Qué bueno, sí. qué Pero bueno. podía estar acá hasta mañana. Qué interesante. Yo creo que a la gente le va a encantar esta entrevista, esta charla. No es una entrevista, es una charla. Y, hijo, muchas gracias. No, lo tenemos gracias que a vos, repetir. un placer, exacto. Sí, la próxima te prometo que sí traigo el mate. Hoy vine apurada. La próxima la hacemos con una mateada. Bueno, Gabriela Salinas, directora general de Brand Finance Institute. Es todo un honor que te hayas pasado por Brand Stoker. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Sobre todo porque después de esta charla estoy convencido de que el caché de este podcast ha subido y seguro que hemos ganado influencia. No, gracias a vos. Un placer estar acá. Me sentí súper cómoda. Muchísimas gracias y bueno, espero volver a venir pronto. Seguro que sí. Ojalá. Un besazo, Gaby. Un beso. Chao. Antes de despedirme, quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarás con el usuario Brand Stoker, o si lo prefieres, me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstoker.com. No olvides comentar este episodio, valorarlo con 5 estrellas, darle a me gusta, compartirlo en tus redes sociales y si te has quedado con ganas de más, pues te invito a que escuches más episodios en brandstoker.com y aplicaciones móviles para iOS y Android. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. Hasta el próximo programa, ¡chao!